Bienvenidos a Trazando la Plomada. Estamos en los últimos tiempos en los que hay que discernir, tiempos donde el temor y el miedo abundan por violencia, corrupción, de todo tipo. Y en estos últimos tiempos Dios ha levantado a Trazando la Plomada para que juntos podamos escudriñar la santa palabra de Dios, la Biblia, y en todo lo posible ir trazando la ruta por donde tiene que caminar el pueblo de Dios, porque los días son malos. ¿Cómo hacer que esos días que son malos para nosotros no nos afecte? Estar en la presencia de Dios nos garantiza que cualquier cosa que pidamos en el nombre de Jesús, dice la Biblia, Él lo hará. ¿Por qué? ¿Por qué lo hará? Porque estamos en la presencia de Dios. Para mí se me ocurre decir que un estado de gracia, si tú estás en comunión con Dios, estás una comunión tal que como Adán y Eva trataban con el Padre, y mucho más ahora, porque por medio de Jesucristo, que es el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, dice que nosotros tenemos libre entrada al Padre. Mira, al trono de la gracia, o sea, podemos hablar con el Padre. Y dime, ¿acaso el Padre no te va a contestar tus oraciones si estás en problemas? Claro que sí. Y este es el momento en que tenemos que estar en comunión con el Padre. Este es el momento. No hay otro momento que sí o sí tenemos que estar en comunión con el Padre. Y dime, ¿acaso cuando uno está en comunión con el Padre hay miedo? No, no hay miedo. ¿Hay esperanza? Sí, hay esperanza. ¿Hay gozo? Por supuesto que sí. ¿En medio de las pruebas? Sí, en medio de las pruebas hay gozo. Entonces, te invitamos a no dejar de sintonizar Pacífico Radio 640M, y por YouTube nos tienes también el canal Trazando la Plomada. En lo posible tratamos de poner un programa cada semana. Disfrútalo esta semana. Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Oye, Jorge, yo creo que tú te has equivocado de profesión, ¿ah? No has debido ser un tecnológico, has debido ser un narrador, ¿no? Un periodista debió ser, Jorge. ¿Qué tal introducción? Ha sido espectacular. Eso, como decía mi amigo Jorge, eso es por estar en la presencia del Señor. ¿Te das cuenta? Está lleno del gozo. Totalmente El gozo del Señor es nuestra fortaleza. No, y sabes que eso del gozo del Señor es nuestra fortaleza, y es tan cierto porque tú puedes estar en situación de crisis y a veces tratas de pensar de que no, porque yo creo que, pero la verdad es que mientras no tengas esa comunión con Dios y se produzca la presencia del Espíritu Santo y te trae un gozo en medio de cualquier circunstancia, y tú dices, oye, ¿qué pasó? Hace un momento me sentía decaído, ahora me siento chévere, como dicen los colombianos, y el tema es que el gozo y la paz no tiene que ver con circunstancias, no tiene que ver con formas de pensar, tiene que ver con un espíritu que está gobernando nuestras vidas, porque la Biblia dice que el gozo y la paz es fruto del Espíritu Santo. Bien, quiero empezar el programa, vamos a empezar el programa con una declaración. Hay una línea muy delgada entre hacer algo para Dios y que Dios haga algo a través de mí. La voy a repetir. Hay una línea muy delgada entre hacer algo para Dios, que es lo que llamamos servicio, ¿no? Y se incentiva mucho este tema de hay que servir a Dios y hay que servir a Dios. Y es cierto que hay que servir a Dios, pero por el otro lado, y ahora vamos a ver, una cosa es hacer algo para Dios y otra cosa es que Dios haga algo a través de mí. Esa me gusta. ¿Perdón? Esa me gusta. El resultado final para el mundo que nos rodea es idéntico, ¿no? Va a haber algo que sucede en una persona, por ejemplo, en tu caso, Jorge, y van a decir, mira, Jorge, qué bien,
Pero en un caso es que tú estás haciendo algo para Dios y en otro caso es que Dios lo está haciendo a través de ti. Ahora, mucho se habla de servir a Dios, pero el servicio que vemos, que hablamos mucho, que es algo que hacemos para Dios como si fuera un mesero que está sirviendo las mesas, ¿no? Nos hemos dado cuenta, ¿no? Como que estamos atendiendo a alguien, estamos haciendo algo. Pero al mismo tiempo, la palabra de Dios dice que nuestras obras son como trapo de inmundicia. Entonces, ¿cómo hacemos para conciliar que por un lado Dios dice que sí hay que servirle, pero por otro lado dice que no podemos nosotros servirle porque nuestro servicio es como trapo de inmundicia? Entonces, para ir tratando de aclarar este concepto de que si estamos sirviendo a Dios o es que Dios está obrando a través de mi vida, quiero ir a Juan 15 y leer un pasaje de Juan 15, 16, que dice: ustedes no me escogieron a mí. Qué interesante, ¿no? A veces pensamos que nosotros hemos ido a buscar a Dios. Dios dice: ustedes no me han escogido a mí. Yo los he escogido a ustedes y los he asignado para que vayan y den fruto. Dios es el que nos ha asignado para que vayamos y demos fruto. Y que ese fruto permanezca. Y además hay un bono ahí, dice, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, eso los conceda. Qué hermoso, ¿ya? Aleluya. Pero cuando vemos que Dios dice que nos ha escogido y nos ha asignado para que vayamos y demos fruto, lo primero que viene a nuestra mente es, bueno, y es así, y además voy a tener el bonus track de que Dios, todo lo que yo le pida, me va a conceder. Vamos a hacer muchas cosas para Dios. Vamos a dar, porque Dios me ha pedido que yo dé fruto, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo Dios dice que el fruto lo produce el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo manejamos eso? Y estaba leyendo en Efesios 2 algo muy interesante que decía: somos hechura suya, nuevamente, ¿no? Él nos ha hecho, creados en Cristo Jesús para buenas obras, pero dice que esas obras Dios las preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. O sea, no son obras. Dice que sí, hay que caminar en buenas obras, pero esas obras las ha puesto Él, tú solamente camina, ¿no es cierto? Entonces, para tratar, y acá voy a soltar un verso más y ahí entramos un poco en la discusión, para tratar de dilucidar esto que parece, o conciliar estas dos posiciones. Por un lado, Dios me dice que debo servirle, pero por otro lado dice que mis obras son como trapo de inmundicia, y como dije al principio, ¿no? Hay una línea muy delgada entre hacer algo para Dios y que Dios esté haciendo algo a través de mío. Entonces voy a leer un pasaje también de Juan 15, que dice: permanezcan en mí y yo en ustedes, como las ramas no pueden dar fruto por sí mismos si no permanecen en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Entonces aquí como se empieza a aclarar un poquito el panorama, ¿no? Nos está Dios mostrando que nosotros somos como ramas y Él es como el tronco, como la vid. Y acá vemos de que el fruto del cual Dios está hablando no es lo que yo haga para Dios, sino yo como rama, que yo le permita a Dios obrar a través mío o fluir a través mío, de tal manera de que se vea el fruto como en un árbol, ¿no? Tú ves una manzana o ves una papaya o lo que fuere, pero no fue la rama la que lo hizo. Lo que hizo la rama fue estar permaneciendo en el tronco. Entonces, el servicio, y acá vamos a conversar un poquito, el servicio al cual Dios nos está llamando no es a dar el fruto, sino es a permitir y mantenernos y someternos en Dios, de tal manera que Dios sea el que produzca este fruto a través de una vida sumisa, una vida obediente, una vida que dice: permanece en mí, de tal manera que si tú no permaneces en mí, no va a haber fruto. Bien, hasta aquí un poco la reflexión sobre esto, y no sé, ustedes dirán. Ahora, es interesante que a eso Pablo le llama a vivir cristocéntricamente, ¿no?
Y podríamos añadir, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, lo que vive en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, porque esa es la conclusión de lo que es vivir como una rama en el árbol. Ahora, es interesante que el verso 2 del capítulo 15 de Juan dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, o sea, aquel que lleva fruto, en la cual hemos estado diciendo, no, va a poner por obra las obras que Dios ha preparado para nosotros y que Él solamente sabe y que solamente pueden operarse esas obras que Dios ha preparado por medio del Espíritu Santo en nuestra obediencia. Podríamos concluir. Y dice que cuando nosotros estamos produciendo ese fruto, vamos a ser limpiados para traer mayor fruto. Ajá. Porque dice, lo quitará y todo aquel que lleva fruto, dice, lo limpiará para que lleve más fruto. Y O pastor, sea, por una ejemplo, pregunta. la plomada está siendo limpiada para que traiga más fruto. Más ¿Te das fruto. cuenta? O sea, somos limpiados para traer mayor fruto. Y una pregunta. Y esa primera parte donde dice, toda rama que en mí no está llevando fruto, la quita. Hay otra versión que estoy leyendo acá que dice, la corta. Así es, la corta. ¿Y eso qué quiere decir? Que sencillamente ya no va a tener la vida que requiere, porque si vamos a un agricultor que está cuidando el árbol para que no contamine ni tampoco tenga ramas innecesarias, porque lo que hace un agricultor es empezar a cortar las ramas que ya están muertas, en donde sencillamente el árbol está gastando energía, está gastando savia, está gastando muchas cosas. Entonces, para eso, el que cuida el árbol corta las ramas que están podridas o que están rotas y se quedan las ramas que están más fuertes, las cuales son las que van a traer mayor fruto. Ahora, lo interesante es que debe de quitarle aquello que está quitando la energía, que está quitando el fruto, que está quitando la savia, porque sabemos que el fruto es el resultado de que la savia ha llenado totalmente el árbol, ¿no? Entonces, cuando el árbol está llenado con la savia, ahora sale y se convierte en un fruto y una flor. Pero el punto trasladamos aquí es que corta. ¿Y por qué no corta? Y lo echa afuera, dice. Así, y lo quema, todavía dice la Biblia. Porque más abajo quema, dice, todo lo que fue cortado fue quemado, dice la Biblia. Lea el verso 6, por favor, pastor, porque a ver, hay que trabajar esa parte. ¿Qué dice, es lo que quiere el que en mí no permanece, dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden, dice la palabra. Ya. Acá hay algo serio, porque lo que entiendo es que hay una rama que está unida a la vid, entendería que es un creyente, pero ese creyente no da fruto. O sea, ¿Por qué? Su vida no da fruto. Por el verso 7. Por el verso Sí. 7. Porque el verso 7 es el punto central, ¿por qué no da fruto? Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. O sea, voy a pedir lo que yo quiero, que es el fruto, que es la obra, que es las obras que Dios tiene preparadas para mí, pero todo eso va a suceder siempre y cuando estoy permaneciendo en Él y estoy verdaderamente manteniendo su palabra en mi corazón. Ahora, O sea, ¿cómo permanezco en Él? De acuerdo a lo que dice la Biblia, en el Espíritu de Dios. Porque en Juan capítulo 14, en el verso 15, dice en los versos siguientes algo que tiene que ver mucho con esta relación. Y dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y luego dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Qué tremendo. Y eso es lo que tenemos que aprender. El que verdaderamente significa permanecer en Cristo es permanecer en el Espíritu. Y ahí aprendemos de Pablo, ¿no? Cuando Pablo verdaderamente, claramente nos dice, ¿no? Que él vivía en el Espíritu, ¿no? Y hacía morir las obras de la carne por medio del Espíritu, porque es Pablo quien lo está diciendo, ¿no? Entonces, y me encanta a mí cuando Pablo empieza a decir, y tomo por basura todo aquello en la cual yo he aprendido, he hecho, he logrado,
al supremo llamamiento en la persona del Señor Jesucristo al respecto de su amor. ¡Wow! Para decir eso verdaderamente, para decir que el haber sido entrenado bajo los pies de Gamaliel, un erudito de su tiempo, para decir que él deja la ciudadanía romana, porque él era un ciudadano romano. O sea, todos los beneficios naturales y culturales y espirituales que Pablo había tenido, lo estaba tomando como basura en referencia a la persona y al amor del Señor Jesucristo. Para lograr eso, verdaderamente hay que tener una situación de muerte, porque hay que morir a la carne. Quiere decir que si nosotros como creyentes estamos pensando que el servicio a Dios está relacionado con participar en tal o cual actividades que de repente sean muy buenas y muy saludables, pero lo estamos haciendo de iniciativa propia y no estamos pensando de que somos como una rama y una rama no puede producir el fruto solo, y no estamos cuidando de que si realmente Dios está gobernando nuestra vida y Dios está impulsando la obra que estamos haciendo, si estamos haciendo eso, ese servicio no es a satisfacción ni es agradable a Dios. Claro, se llama religión, César. Se llama religión. Porque la religión es el conjunto de puntos y verdades y conceptos que tienes que aplicar por tus propios esfuerzos. Ya, Jorge, tú querías decir algo. Sí, creo que hemos confundido la relación con Dios a la asistencia a los cultos. Hemos confundido la relación con Dios a un compromiso con una institución cristiana. Ahí en la institución cristiana tenemos que servir, tenemos que ayudar, tenemos que apoyar, pero no es Dios ni es Jesucristo, es la iglesia. O sea, una institución, una organización viva, sí, pero no es el Señor Jesucristo. En lo que ustedes leyeron, Juan está hablando claramente de una relación con Dios por medio de la persona de Jesucristo. Ahí ya no hay institución, aquí ya no hay organización, aquí no hay liderazgo ni de ningún tipo. Están pidiendo que nos relacionemos con Dios y nos relacionemos con Jesucristo. Hace poquito, tanto tú como Jorge dijeron que la persona del Espíritu Santo iba a venir para que nos consuele y nos enseñe y nos lleve a toda verdad. Eso es lo que el Señor busca primero, porque luego, como consecuencia, va a venir el servicio, pero no al revés. Nosotros vamos a la iglesia, vamos a la organización, nos alimentamos y creemos que tenemos comunión con Dios y entonces salimos a servir. Sí, pues, pero no estás teniendo comunión, es al contrario. Primero tienes que tener comunión y permanecer en Cristo, permanecer en Dios, para que esa permanencia en Dios, esa relación con Dios, va a hacer que haya fruto, pero no fruto de la organización, sino fruto de la persona del Espíritu Santo, fruto de Dios, fruto de Jesucristo, que sí, ahora entonces es diferente, parece igual, pero no es. Ahora, ¿por qué? Porque hemos, como dijo uno de ustedes, hemos religiosizado, creo que se podría decir, la relación con Dios, y no es así. La relación con Dios es una relación de persona a persona. Por ejemplo, ahorita yo me estoy relacionando con Jorge Miranda y con César Bieli, ¿ya? Y es una relación personal, así, de persona a persona. Ahora, si te parece extraño, te parece raro, entonces ahora tienes que repasar. Tal vez no estarás relacionándote con la iglesia, con la organización, y pensaste que te estabas relacionando con Dios. Habría que pensarlo, ¿no? Habría que pensar eso. Y ahora otra cosa. Se me fue ahorita. A ver si me recuerdo. No, ya se me fue. A ver, quiero en esa línea. Otra cosa que sería muy bueno también señalar, ¿cuál sería la forma en la cual yo puedo glorificar al Padre? ¿Cuál sería la evidencia? Porque la Biblia dice que por sus frutos os conoceréis, ¿no? ¿Cuál sería la evidencia de fruto que yo verdaderamente glorifico al Padre? El verso 8 dice, el verso 8 del capítulo 15 de Juan, dice, en esto es glorificado mi Padre,
en que lleváis mucho fruto y seáis así mis discípulos. O sea, qué tremendo. O sea, si nosotros mostramos el fruto del Espíritu Santo, a través de eso estamos glorificando al Padre. Y estamos siendo discípulos del Señor Jesucristo. O sea, dos cosas fundamentales. Estamos dando gloria al Padre, que Él merece toda gloria, honra y honor por los siglos de los siglos, pero también estamos demostrando que somos discípulos del Señor Jesucristo. Entonces, creo que el punto principal, ¿no?, es vivir y aprender a vivir en el Espíritu, ¿no? Como Pablo mismo dice, ¿no? Hay que aprender a hacer morir las obras de la carne por medio del Espíritu para que podamos vivir en esa novedad de obras nuevas que nosotros no las sabemos. O sea, nosotros no sabemos esas obras, pero sí las sabe el Espíritu Santo. Dime, George. Sí, ya me recordé, ya recordé. Entonces, hablando, Jorge, ya me recordé. La savia corre por el tronco y va hacia las ramas y las alimenta. Por lo tanto, el fruto es producto de esa savia que ha corrido por ahí está el fruto. No es fruto que se ha producido por estar leyendo libros ni leyendo cosas ahí para tener más conocimiento, no, es fruto de la relación personal con Dios. Muy bien. Ahora, esos frutos, y ahora otra vez, ¿por qué todo hemos aprendido más religión que relación con Dios? Mira, dice que el Señor preparó obras de antemano para que nosotros pudiéramos andar sobre ellas. Y cuando recordamos otra vez la fundación del mundo a Adán y Eva, les encargó la administración de la tierra. Y esas obras que habla ese pasaje que leyeron al principio, obras para que caminasen por ellas, nosotros pensamos que todo es iglesia. Nosotros pensamos que todo es un ministerio. No. Yo creo que las obras que el Señor preparó de antemano para que caminásemos en ellas es todo lo que es bueno. Dice, hay un pasaje que habla, dice, todo lo que tiene buen nombre, todo lo que es digno de alabanza, etcétera. En esto pensad, dice, ¿no? Y después el apóstol Santiago dice, todo don perfecto, toda buena dádiva viene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, dice el apóstol Santiago. Quiere decir que, por ejemplo, César Biela es ingeniero. Pues esa es una de las obras que Dios preparó de antemano para que él pueda caminar sobre eso. De repente él pensó que sin ser hubiera sido mejor pastor. No necesariamente. Dios de antemano preparó la ingeniería para que César estuviera ahí. De antemano preparó las cosas para que Jorge y yo estuviéramos caminando sobre eso. Y por supuesto, muchas veces nos han caído tomatazos y nos han caído por ahí de todo. No nos quejamos, pero ya nos estamos dando cuenta en estos tiempos que pues esas son las marcas, ¿no? Si dice Jesucristo, si a él lo persiguieron, ¿qué pensamos? ¿Que nosotros, o no lo trataron bien? ¿Qué pensamos? ¿Que nosotros iba a ser diferente? No, va a ser igual. Somos discípulos del Señor. Entonces, cosas como esas nos iban a pasar. Dice que inclusive van a pensar que están sirviendo a Dios cuando persiguen a ciertos creyentes, ¿no? Así es. Entonces, para terminar, esas obras que son servicio, ¿no?, ya es diferente porque cuando el hombre está lleno del Espíritu Santo comienzan a haber frutos, y esos frutos van a producir la motivación para caminar sobre esas obras, las cuales Dios preparó de antemano, desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros caminásemos sobre ellas. Eso es de Dios. Eso es de Dios. Uno de los problemas que tenemos que cortar, pastor, tenemos que cortar. Ya nos ganó la primera media hora. Estamos regresando en unos minutos y continuamos con el mismo tema. No se vayan. A Trazando la Plomada. Estamos de regreso, amigos. Esto es Trazando la Plomada. Queremos recordar que tienes en YouTube el canal Trazando la Plomada. Tratamos con mucho esfuerzo de tener un programa todas las semanas. Visítanos ahí, déjanos tu comentario. Lo hacen muy poco,
pero no sabes cuánto nos bendice a uno o dos personas que nos dejan su comentario. Hazlo por favor y bendícenos y anímanos para seguir esforzándonos en llevar el programa sábado a sábado. A los oyentes de la Plomada también, en Pacífico 640M, puedes llamar a mi teléfono 224-4539 si necesitas alguna orientación, algún consejo. César, Jorge ya te darán su teléfono en el momento que ellos lo crean conveniente. Pero podemos también orientarte en la vida cristiana. Continuamos, amigos. Creo que Jorgito tenía que decir algo. Sí, aquí estoy señalando en el capítulo 15 de Juan, el verso 18 y 19, que tiene que ver con una postura religiosa, ¿no? Porque el religioso siempre tiene esas capacidades de poder alinear sus puntos de vista confrontativos, ¿no? Y los pone muy internalizados, ¿no? O sea, siempre trata de tener ese concepto que se empezó a mover mucho en el internet, no me acuerdo ahorita, tolerancia, esa palabra de tolerancia, ¿no? ¿Se acuerdan de la palabra tolerancia? Claro. Fíjense en el verso 18 y 19, dice, y el mundo os aborrece, dice. Sabéis que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros, dice. O sea, al Señor lo ha aborrecido el mundo antes que a nosotros los creyentes, pero al religioso le choca que lo aborrezca el mundo, por eso que se vuelve tolerante. Pero luego dice el verso 19, si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces, ¿cuál es el punto de lo que estamos hablando nosotros? El que vive en el Espíritu, haciendo las obras del Espíritu, siempre el mundo lo va a aborrecer. Siempre. O sea, que estemos buscando estar alineados con el mundo o con la religión del tiempo, la política del tiempo o el presidente de turno, no va a ayudar para nada, para nada. El vivir cristocéntricamente es vivir bajo las normas y las reglas del reino. Y están totalmente contrarias a las normas del mundo, claramente. Por eso que nosotros no debemos de estar buscando adherirnos o permearnos con las cosas que el mundo está haciendo, para nada. Aún con toda esta formación del gobierno del anticristo, de que está moviendo las naciones, está moviendo a los políticos, está moviendo la situación económica. O sea, dinero hay, se está moviendo millones de billones de dólares y de euros en el mundo y se está moviendo, porque nosotros estamos mirando cómo se está moviendo, ¿no? La cuestión está que está en manos de los malos, pues. Pero como está en manos de los malos y están haciendo su sistema para poder gobernar, como la palabra de Dios también lo dice, pero la Biblia dice que nosotros no debemos de atemorizarnos por eso. No debemos de atemorizarnos por eso. Tampoco debemos de estar moviéndonos y viendo las cosas de este mundo y de estas circunstancias de este mundo y de las estratagemas que tiene el mundo para poder meternos miedo y temor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros hemos recibido el Espíritu, ¿de qué cosa? Del Espíritu Santo, para mantenernos en el amor, dice, en la fe, en la esperanza. De tal manera que vamos a movernos en una unción poderosa en medio de circunstancias conflictivas. Porque vuelvo a repetir, no hemos salido del mundo todavía, estamos en el mundo, pero el mundo nos aborrece. Y ahora Dios te dejó solo, te dejó abandonado. No, Dios ahora te equipa para que hagas frente con poder y altura, unción y gloria, las obras que Dios ha preparado para que hagas en medio de este escenario de persecución o este escenario de aborrecimiento. Miren lo que dice el apóstol Pablo en la primera carta a Tesalónica, en el capítulo 1 dice, damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, haciendo memoria de ustedes en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar, o sea, siempre, delante de Dios y Padre nuestro, y mira de las tres cosas que se acuerda Pablo, ¿ya? Que está orando Pablo. Dice, acordándonos de la obra de vuestra fe. ¿Qué es lo que yo resalto acá? No dice de las obras de ustedes que están haciendo, sirviendo en la iglesia, ustedes son unos lindos muchachos, mira cómo se fue. No dice eso. Dice, la fe que han estado desarrollando ustedes porque están escuchando la palabra de Dios, porque están ejercitando, esa fe los mueve a obrar. La gloria no es para ustedes y su obra, la gloria es para la fe que es Jesucristo.
La siguiente. Me acuerdo de ustedes del trabajo de vuestro amor. No es del trabajo de ustedes, porque ustedes han hecho esto, han hecho el otro, han hecho grupos de oración, han hecho grupos de estudio, han hecho campamentos, han hecho esto, han encuentros, no sé qué. No, eso no. Dice que el amor que ustedes han dado los empuja a un trabajo. ¿La gloria para quién es? ¿Para el que trabaja o para el amor? Para el amor. Para Dios. ¿Quién es amor? Como Dios. Y Dios. la tercera, y de nuestra perseverancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice tres cosas: la obra, pero la produce la fe; el trabajo, pero la produce el amor; y la perseverancia. Ustedes están perseverando. Caramba, muchachos, vamos bien, qué bien, cómo perseveran ustedes, qué tal fuerza de carácter. Ustedes son gente de carácter, ¿no? Como el Puma Carranza dice que era un jugador de carácter porque le metía patadas a todo el mundo. Pero no es que ustedes sean de carácter, sino que ustedes han desarrollado una esperanza producida por el Espíritu Santo, y eso los permite permanecer en medio de todas las circunstancias. Entonces, ¿Sabe aquí qué cosa, César? Pablo siempre usaba ese referente para medir el crecimiento de la iglesia. O sea, Pablo no medía el crecimiento de la iglesia por las estructuras o por la cantidad de gente o por ello. No. Él la medía siempre en la fe, en la esperanza y en el amor. Y por eso que si nosotros leemos las epístolas, en cada una de las epístolas hacen una salutación, siempre demostrando esos tres elementos principales de crecimiento de la iglesia y la madurez, ¿no? Amén. Por Amigos, eso una pregunta, amigos. Estaban hablando de que dice el pasaje, ¿no? Si a mí me aborrecieron, a ustedes también, ¿no? Pero yo me pregunto, bueno, el mundo sí es una fija que va a pasar eso, pero lo extraño es que aún dentro de la iglesia te aborrecen. Claro, Y pero no es que te estás en el aborrece, mundo, porque y no te acuérdate aborrece cualquiera, te aborrece el liderazgo. Claro, pero fíjate, ¿Qué está pasando? el problema, Jorgito, es que hay muchos que no son, pues, verdaderos ministerios en la iglesia. La Biblia dice que Dios sembró trigo en su campo, pero vino el malo y sembró cizaña. Luego a los ángeles dijeron, Señor, ¿quiere que sequemos la cizaña? Y el Señor dijo, no, deja que crezcan juntos el trigo y la cizaña. Entonces, ahorita, en cualquier iglesia donde nosotros vayamos, vamos a encontrar trigo y vamos a encontrar cizaña. Así es que la cuestión es no darle autoridad y poder a la cizaña, que es lo que vemos en algunos lugares, ¿no? Y por eso que encontramos el autoritarismo del hombre, ¿no? El menosprecio de otros ministerios por ese hombre, porque es la cizaña, es la cizaña. Bueno, yo a lo que tú has dicho, Jorge, estaba reflexionando, digo, si yo soy un líder, ¿ya? Que me baso no en lo que el Señor nos está enseñando acá, que la obra es por el amor, que el trabajo es por la fe y así sucesivamente, que no es un servicio que tiene que ver con las cosas que yo hago para Dios, sino realmente es un servicio que Dios está haciendo, la gloria es para Dios. Hemos visto que somos ramas, y la rama ¿cómo da fruto? Por su esfuerzo, por su estrategia, por sus planes. ¿Por eso da fruto? No, lo da porque simplemente su prioridad es mantenerse limpio y permaneciendo y dependiendo de la savia del árbol, es decir, de la obra del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo empieza a producir su fruto y yo soy simplemente una ramita, ¿no? A través del cual se ve el fruto. Entonces, pero si yo no he comprendido esto y yo estoy en todo el esfuerzo de hacer esto y hacer el otro y soy un líder y tengo gente que me sigue, entonces cuando hay alguien que no está de acuerdo conmigo, ¿cómo va a actuar esa persona? Se va a molestar, se va a enojar, ¿no? ¿Y qué es lo que va a hacer? Va, como dicen en el argot criollo, le va a hacer la camita, porque no me gusta este pata, pues. Este pata yo lo veo que es manso, que es humilde, que Dios lo usa todo, pero no está pues bajo mi tutela. Entonces, ahí viene la persecución. Entonces, a tu pregunta, ¿no? La Biblia dice que el mundo te va a perseguir, pero esa actitud de un creyente, esas características,
prácticamente está actuando como si fuera alguien del mundo. ¿Y qué dice la Biblia al respecto? En 1 Corintios 3 dice lo siguiente, mira, dice, de manera que yo, hermanos, no les pude hablar a ustedes como si fueran espirituales. Y mira que le está diciendo hermanos, o sea, son gente que son, ¿no? Y lo dice a ustedes, no les pude, ¿por qué? Sino que yo les he hablado, dice, como carnales. ¿Por qué? Dice, porque ustedes les di beber leche y no vianda, porque aún son carnales y no son capaces todavía de discernir las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque son carnales, pues habiendo entre ustedes, ¿qué dice? Celos, contiendas, divisiones. ¿Acaso no son carnales y andan como hombres? O sea, ¿qué le están diciendo? Ustedes son como el mundo. Entonces, están actuando igualito que el mundo, igual persiguen a los creyentes que son temerosos de Dios, son fieles. Entonces, la persecución más grande siempre ha venido de adentro, ¿no? ¿Y qué dice la Biblia? Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. ¿Sí? Salieron de nosotros porque no eran, para que se sepa quiénes eran, ¿no? Entonces, yo creo que esto no es sorpresa para la palabra de Dios. Y nuevamente, el Señor lo que está buscando no es tanto forzados para que hagan obra para Él, no. Está buscando gente temerosa, gente mansa, gente humilde, por para eso, que Dios lo por eso que Dios recomienda, cuide. César, por eso que Dios recomienda y dice, sal de ella, dice la Biblia. O sea, cuando tú no encuentras que verdaderamente fluye el Espíritu, la palabra y el ministerio verdadero, la Biblia te recomienda y te dice, sal de ahí, te dice, sal de ahí, no te contamines con ellos, te dice la Biblia. Yo he dado un mensaje sobre ese tema, sobre respecto de la cizaña y el trigo. Y por eso, no nos olvidemos, en todos los lugares usted va a encontrar trigo y cizaña. El problema es cuando la cizaña es el líder, cuando la cizaña es el que está gobernando la iglesia. Ese es el gran problema. Entonces lo que tienes que hacer es salir de ahí, porque te van a manipular, te van a votar, te van a levantar falso testimonio. Entonces mejor retírate y ve a una iglesia donde fluye en el Espíritu y se mueven en la palabra. Ahora, pero creo que nos estamos desviando del tema, ¿no? ¿Me parece o no? Estábamos hablando en un principio Estamos hablando de las obras hechas por el Espíritu. Entonces ahí hay una obra hecha por el Espíritu y una obra hecha por la carne, ¿no? Sí, y la diferencia que hay entre una que da la impresión que es, pero es fruto de la carne, y el otra que es fruto de estar en comunión con Dios, ¿no? En comunión con el Padre, y que fluye y bendice la iglesia, bendice a los hermanos. Por ejemplo, para mí es una bendición estar escuchándoles a ustedes. A veces ni quisiera intervenir porque lo hacen tan bien, pero también ya pues tengo que levantar mi dedito así, ¿no? Yo también quiero, como decía ese tipo, quiero hablar. Oye, hermano, yo me he quedado con algo que se dijo al principio en la primera media hora y creo que todavía no lo hemos clarificado y me gustaría, le voy a leer 2 pasajes de Juan 15, porque a mí me llama la atención cuando dice toda rama que en mí no da fruto, la quitará. Entonces, lo voy a dejar ahí porque me gustaría saber qué significa un creyente que está inserto en la vid, ¿no? Y es una rama, pero dice que la quitará, ¿no? Ya, pero se supone que esa persona que lo quita, pues, hacía una cizaña o estaba ahí, pues, de mirón, ¿no? Como dice mi pastor, pero no dice eso, no dice eso, ¿ah? Lo que dice es que ha sido insertado, pero que no da fruto. Y mira, más abajo lo aclara y dice así: si alguien se entiende que está en la vid, pero no permanece en mí, y esa palabra permanece es muy importante. Claro. Dice, es echado fuera se aparta. Una rama y se seca, y la recogen, la echan al fuego y se quema. Entonces, hay un pasaje en Corintios, ¿se acuerdan?, donde dice que algunos se van a salvar casi como por fuego. Es que entonces, una cosa es, a veces en el estudio, cuando enseñaba, me daba cuenta que habían alumnos que estaban sentados ahí, pero estaban sentados, pero su mente estaba por otro lado, ¿no? O sea, porque le hacías una pregunta y no sabía no sabía contestar, o sea,
era evidente que el tipo estaba sentado ahí, pero su cabeza estaba por otro lado. Creo que a eso se refiere, o sea, puede estar en la vid, pero indudablemente su ser está por otro lado, ¿no? O sea, no permanece, pues, o sea, está ahí de decoración, pero no permanece, su mente está en otras cosas, ¿no? No está en la relación con Dios, está en relación con las obras, puede ser, o puede ser en relación con el trabajo, puede ser en relación, etcétera, etcétera, ¿no? Cualquier cosa se puede poner ahí. O Mira, sea, yo lo recuerdo, que sucede con la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, ¿no? O con la iglesia de la Odisea, que vendría a ser lo mismo, porque encontramos que el Señor Jesucristo dice, yo conozco tus obras, le dice a Éfeso, ¿no? Y le empieza a narrar las cosas que ellos habían logrado, habían discernido y sabían distinguir entre el apóstol, la obra, el diablo, etcétera. Pero luego el Señor dijo, pero tengo algo contra ti. Has dejado el primero. Entonces, ahí encontramos que Dios tiene algo contra ellos. Y está siendo bien claro. Han dejado la relación con Dios. ¿Qué es lo que han estado haciendo ellos que ha empezado a menguar la relación con Dios? Las actividades que ellos pensaban que eran de Dios. Ah, sí, hay que hacer esto porque esto es de Dios. No, hay que hacer esto. No, pero son apariencias. Que es lo mismo que estaba pasando con la iglesia de la Odisea, porque la iglesia de la Odisea dice que se miraban, que no le faltaba nada, que tenía todo, y que verdaderamente a través de que no le falta nada y tenía todo, y todo lo tenía, entonces eso te pueden traducirlo como Dios está con nosotros. Estamos en la voluntad de Dios. Pero luego Dios viene y empieza a narrar lo que Él ve, porque empieza a evaluarnos con sus propios ojos, ¿no? Y dice, pero he aquí, yo te miro como pobre, desnuda, miserable y ciega. O sea, a los ojos de Dios era totalmente diferente a los ojos de ellos mismos. Y ese es el problema. A veces nosotros, y el diablo es astuto para confundirnos, pues porque estamos haciendo la obra y pensamos que la obra que estamos haciendo es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no estamos unidos a esa obra, una relación íntima con Dios. Porque debemos hacer paralelamente la relación con Dios y la obra. La relación con Dios y la obra. La relación con Dios y la obra. ¿Por qué? Porque la relación nos va a salvar de estar haciendo cosas que no son la voluntad de Dios. Pero si nosotros no desarrollamos esa relación con Dios, entonces de hecho que vamos a perdernos fácilmente como se perdió Éfeso y como se perdió la iglesia de la Odisea. A ver, les cuento algo que me pasó hace años. Yo estaba dirigiendo en un culto y en un momento dado sentí un impulso de parte de Dios de decir algo y de cantar algo fuera de los signos e instrumentos, algo que no estaba programado. Y fue algo que yo noté que vino de Dios, fue claro, ¿ya? Y noté a buena parte de la iglesia que en ese momento estaban sentados, se pararon, no sé, hubo algo, una manifestación de la presencia de Dios y después, bueno, seguimos con... Al finalizar del culto, algunos líderes se me acercaron y muy molestos, que por qué había hecho yo esas cosas que no estaban programadas. Y yo le dije, bueno, ¿qué quieres que haga? Porque yo entiendo que el que está en dirección no soy yo ni eres tú. Yo entiendo que es el Espíritu de Dios. Y si el Espíritu de Dios, que es Dios, que justamente es el que está liderando todo esto, me impulsa a hacer algo, ¿quién soy yo para decir que no? Y no, entonces, y se molestaron mucho y me dijeron que era un rebelde, que no obedecía y que no respetaba a las autoridades y que no me sometía a las autoridades. Y yo entré pues en una crisis porque digo, Señor, ¿cómo se hace esto, no? Y después tuve la oportunidad de poder escuchar de otras personas, deciste, oye hermano, eso que hiciste, la verdad no sabe la bendición que fue para mí, por esto, por el otro. Entonces yo entendí que Dios quería hacer una bendición muy especial con la iglesia, pero los que estaban en responsabilidad de liderazgo ahí simplemente no lo entendieron, se molestaron conmigo y ya no quisieron que yo esté en esa responsabilidad, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas pasan, ¿no? Y uno dice, caramba,
qué pena, ¿no? Porque en Juan, creo que es en Juan, Dios dice que Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y yo decía, si estás buscando, señores, que no hay muchos, ¿no? Sí, ¿no? Sí. O sea, debe haber, pero no de los adoradores, de repente hay por ahí, pero en espíritu y en verdad. Y eso me habla de que es Dios el que está impulsando la adoración. Eso me habla que la gloria se la estamos dando a Dios y que de alguna manera mi vida está siendo usada por Dios y eso produce cambios, produce consuelo, produce salvación y produce varias cosas. Fue Dios el que lo hizo porque Él dice que Él ha diseñado obras para que caminemos a través de ellas. Pero si yo digo, no, esto no está en mi programa y esto no lo había planificado, así que no lo hago, me parece que eso es una ofensa a Dios muy grave, ¿no? No sé qué opinan ustedes. ¿Sí? Algunos piensan que el servir, a ver, el tener la oportunidad de estar en un liderazgo es también oportunidad de, entre paréntesis, es decir, formar mi equipo, ¿no? Formar mi equipo, pero más parece que fuera formar mi argolla, porque solamente son de su lado y no tiene que ver nada si es capaz o no, simplemente tiene que ser mi amigo y tiene que llevarme el amén. O sea, ese es un servicio a Dios, por ejemplo, ¿no? Es un servicio a la iglesia, a la institución, pero no a Dios, porque de esa manera a Dios no le agrada que sean las cosas. Más bien Dios le agrada que sea un servicio agradable a sus ojos cuando esa persona que tiene oportunidad de liderazgo escoge a los mejores, escoge a los hombres llenos del Espíritu Santo que bendigan la iglesia y no solamente de una manera carnal o natural se junte con todo lo que le llevan el amén, ¿no? Lamentablemente eso se ve en las instituciones, y a veces llegan al colmo de, por ejemplo, de si hay una votación, hay unas elecciones, si saben que ese tipo no va a votar por ellos, entonces dicen, todos los que vienen con zapato marrón no entran, o todos los que no tienen media blanca, ¿no? O sea, poniendo requisitos que no vienen al caso y dejando de lado a personas que por ejemplo, han dado muestras grandes, muestras de que son buenas personas y que más bien deberían de juntarse o atraer la atención de ellas para que puedan tener en algún momento algún consejo, alguna salida. Pero no es así. Como decía el pasaje, si a mí me han perseguido, pues a ustedes también, ¿no? O sea, pero lo extraño pero ya lo aclaró Jorge, ¿verdad? ¿Quiénes perseguían a Jesús? ¿Quiénes estaban en contra de todo lo que hablaba Jesús? Los fariseos, gente religiosa, ¿no? Gente religiosa, porque la gente de la calle lo escuchaba a Jesús. Entonces, bueno, hermanos, creo que es increíble, pero nos ha ganado ya la segunda media hora. wow. Y antes de terminar, quisiera hacerlo con un pasaje que ruego a Dios inspire a ustedes también a cerrar el programa. Y es el apóstol Pablo cuando estaba despidiéndose de la iglesia antes de que fuera a Roma y pasara todas esas vicisitudes que pasó el apóstol, y dice esto, dice, está en el capítulo 20 de Hechos, dice, por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Qué responsabilidad? Porque yo sé que después de mi partida, miren, y aquí está un poco lo que estamos hablando, entrarán en medio de ustedes lobos rapaces en medio de ustedes, que no perdonarán al rebaño, y de ustedes mismos se van a levantar hombres que hablen cosas perversas para arrastrar detrás de ellos a los discípulos. ¿Qué les parece? ¿Qué tal despedida de la Pablo? Características de estos tiempos. Características de estos tiempos. Entonces, no todos los que están son, no todos los que son están, y al final de cuentas, ¿a quién seguimos? Y al que seguimos, al que murió en la cruz, al que sufrió Getsemaní. El otro día el Señor me recordaba
y me decía, quiero recordarte lo que padecí por ti en Getsemaní. No me habló de la cruz, me habló de Getsemaní. Y yo he sufrido por ti en Getsemaní, así que hónrame. Así me cuadró el Señor, y le doy gracias por la cuadrada, ¿no? Entonces, ya sabemos, hermanos, estemos advertidos, estemos alertas. Hay trigo, hay cizaña, al final de cuentas no es lo que yo hago para Dios, es lo que permito que Dios haga a través de mí, y esa es una honra, y esa es una bendición, es un privilegio, y si voy a servir en algo es de cuidar mi vida para que el Espíritu de Dios tenga libertad para moverse a través de mí, porque al final de cuentas la vida que yo tengo le costó, no me costó a mí, le costó al Señor sangre, y le costó su vida, que le costó la muerte. Bueno, hermanos, nos despedimos de nuestros queridos oyentes de Radio Pacífico y de YouTube. Los esperamos también en Trazando la Plomada en YouTube. Espero que nos visiten ahí, nos dejen alguna notita para saber que están ahí. Queremos saber cuántos están por ahí. Y no lo vemos, pero por lo menos nos alegramos de saber que están dando vueltas. Gracias, que el Señor los bendiga. Bienvenidos a Chao. Trazando la Plomada.